Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. No tenía muy claro en esta semana qué título tenía que ponerle a la palabra que quiero compartir con ustedes. Pero viendo las imágenes, las sobrecogedoras imágenes que vemos cada día en televisión de tantas personas que han perdido su hogar a causa de los incendios. Terribles, ¿verdad? Estas imágenes en las que vemos personas que llegan a su casa destruida totalmente hasta los cimientos, pero literalmente hasta los cimientos, no en un sentido figurado, ¿no? Personas que han perdido todo lo que contenían, y no solo las paredes, sino la historia de esta persona, ¿no? Los recuerdos, aquello que amaba, cosas materiales, pero para ellos eran cosas importantes, ¿no? Y de esto trata Esdras, de restauración, de cómo restauramos nuestra relación con el Señor. Y este capítulo, el 3, nos muestra que hay que restaurar partiendo de lo esencial. Hay que empezar por lo esencial, por lo importante, cuando hay que restaurar. En el capítulo 1 y el 2, que se ha predicado semanas pasadas, vemos cómo Dios despierta el corazón de un rey, Ciro, y el de su pueblo, para que regresen a Jerusalén. A veces olvidamos que decimos yo me voy a acercar al Señor, yo me voy a volver al Señor. No, el Señor te llama. Incluso la reconciliación, la restauración, empieza cuando Dios quiere y Dios te llama. Tú sientes esa necesidad, pero es el Dios que nos llama incluso para ser restaurados. Y Dios Padre empezó a mover todo su poder, tocó a profetas para que advirtieran a su pueblo que había llegado el momento de volver, de reconciliarse. Incluso a un rey idólatra también lo usó, porque Dios puede usar lo que quiera, porque es Dios y tiene poder para hacerlo. Tenían que regresar a Jerusalén como ciudad santa, como el lugar en el que se simbolizaba el poder de Jehová, el Dios de ese pueblo que él había escogido y había liberado. Y era necesario volver a Jerusalén y restaurar todo lo que había sido destruido. Había destrucción física, pero esa no era muy importante. Lo importante era la destrucción espiritual que se había roto, todo lo que se había deshecho, todo lo que era importante para el pueblo de Dios lo había ido dejando. Y la verdadera restauración no empieza en las cosas materiales o físicas. La verdadera restauración empieza en la adoración. Cuando yo me doy cuenta de que me he alejado, de que he roto, tengo que volver. Y tengo que volver adorando, no de otra manera ni con otra actitud. Con una actitud de humillación, de pedir perdón, de acercarme a buscar el perdón que quizá no merezco, pero por gracia Cristo nos lo da. Solamente en la adoración y en la obediencia es cuando puede empezar una reconciliación, un empezar de nuevo. Hoy tenemos la esperanza en Cristo. Hoy sabemos que Cristo es nuestra esperanza y Cristo es nuestro templo y Cristo es nuestro altar. Hoy le tenemos a Él. Pero ellos, después de casi 70 años, ese pueblo que había sido hecho cautivo, alejado de lo que amaba, de sus raíces, en una tierra extraña, con falsos dioses, con ídolos, con influencias, con cosas que no convenían y que le apartaban de Dios, ese pueblo regresaba, porque la misericordia infinita de Dios Padre quiso que así fuera. E inspiró a profetas, son varios profetas, no tanto en Esdras, sino en otros libros que vemos como el Señor estaba tocando y estaba planificando, como siempre hace las cosas Dios, la vuelta. Y lo hacía de una manera completa, integral. No solamente era volver, había todo un proceso y todo un trabajo que hacer. Ellos regresaron a esta ciudad, una ciudad devastada, el templo un montón de escombros y el altar destrozado. Ese es el panorama que encontraron ese pueblo cuando llegó a Jerusalén. Dios hace las cosas bien, nosotros no tanto.
Y nos dice el primer versículo: cuando llegó el mes séptimo y cuando los hijos de Israel ya estaban establecidos en las ciudades, fíjense en esto, regresaron y Dios empezó por acomodar las cosas, que regresaran a sus casas, que empezaran a organizar su vida, a ordenar todo, porque en el desorden no puede haber adoración ni obediencia. Solamente en el orden hay esta actitud y ese tiempo para poder alabar al Señor. Y empezaron por regresar a sus hogares, cada uno a su hogar, cada uno restablecer también los vínculos que tenían con el lugar, con el trabajo, con los amigos, todo el proceso. Tenía que ser en esta ocasión una restauración completa, tenía que ir al fondo, no tenía que ser algo superficial. A veces restauramos nuestra relación con Dios de una manera superficial, ¿no? Dando alguna muestra de arrepentimiento y haciendo alguna cosa típica o propia, mejor dicho, de un creyente, entonces creemos que ya hemos cumplido, pero no. Dios quería algo más profundo, quería algo de verdad, porque solo Dios ve en nuestro corazón. Y sabía que tenía que empezar desde cero, ese pueblo díscolo, desobediente, que regresaba por su misericordia, tenía que empezar para poner las cosas en orden. De alguna manera Dios estaba poniéndoles otra vez en la casilla de salida. Otra vez volvían a estar a cero. Bueno, vamos a ponernos otra vez en la salida. Vamos a empezar otra vez, era una manera de decirlos. Vamos a hacerlo todo desde el principio. Y vamos a hacerlo todo bien, en orden, como Dios quiere las cosas. No había templo, no había ciudad en un sentido, las murallas destrozadas. Lo importante, el culto que le rendían a Dios había desaparecido, ya no quedaba nada, quizá un rescoldo allí donde estaban cautivos. Había algo todavía, entendemos, había sacerdotes, no sabemos cómo ministraban y si ministraban. De alguna manera, la identidad espiritual de ese pueblo cautivo se había diluido, casi desaparecido. Pero Dios, en su misericordia, quiso que eso cambiara. Volvieron a una ciudad en la que estaba llena y mezclada con otras gentes, con otros dioses, con otras actitudes, con otras culturas. Se había mezclado todo y ya no era ciudad en un sentido. No era la Jerusalén, la ciudad santa, era otro lugar. Pero Dios estaba dispuesto a que volvieran a la comunión con Él. Y cuando Dios está dispuesto y se propone algo, nada ni nadie se le puede oponer. Incluso ni nosotros mismos nos podemos oponer cuando Dios quiere que haya una restauración, que nos reconciliemos con Dios. Tenían que volver a la comunión con Dios y que además Él fuera el centro. Ese es el elemento necesario. Cuando yo vuelvo a Dios, si me he alejado por cualquier circunstancia, hasta que Dios no vuelve a ser el centro de mi vida, de mi adoración, entonces no funciona. Puede ser una reconciliación a medias. Yo no sé si te ha pasado a ti, hermano. A mí en alguna ocasión. He regresado, he pensado que sí, que todo estaba bien, pero no. Hasta que no el Señor vuelve a ser el centro de tu vida, no cambian las cosas realmente. Y el Señor en eso es muy celoso, es muy exigente. Él no quiere algo a medias. Él quiere toda la adoración, toda la obediencia, todo el amor. Si no, no es un Dios, no sería un Dios perfecto como es. El libro de Esdras, este libro en concreto, aunque todo el libro, pero este capítulo en concreto nos enseña por dónde empezar. Dios te llama, te pide, pero no te deja solo, te guía, te muestra el camino que tienes que seguir, me dice lo que tengo que cambiar, por dónde tengo que empezar. Y se lo estaba diciendo, lo dice ese capítulo, había que empezar por restaurar la comunión con Dios. Eso era lo más importante, ese era el primer paso que tenía que dar ese pueblo desobediente y díscolo. Había también que restaurar, pero según el diseño divino, no de cualquier manera. No restaurar a mi manera como yo quisiera, no, solamente hay una restauración posible y es la que responde a la voluntad de Dios. Ese es el diseño que tenemos que usar para restaurar, no podemos inventarnos nada. Pero además también
había que restaurar con visión de futuro. Dios no estaba llamando a su pueblo a reconciliarse, a restaurarlo, sino que tenían que hacerlo con una visión de futuro, mirar más allá. No era una cosa provisional, propia de la emoción, del momento, oh, que hemos sido muy malos, Señor, perdónanos. No, Dios no quería esto. Dios quería un cambio radical, profundo y total con su pueblo. Si no, no funciona. Por eso le llevaba otra vez a la casilla de cero, a la casilla de salida, para que volvieran a empezar. Qué maravilloso que es nuestro Dios, ¿verdad?, que nos permite volver a empezar, como si no hubiera pasado nada, como si fuera un partir de nuevo, un comenzar. Qué Dios tan misericordioso y generoso. Con visión de futuro, hay que restaurar con visión de futuro. En todos los sentidos tenemos que pensar en el más allá, en los que vendrán después de nosotros, en lo que dejaremos, en lo que habremos sembrado. Pero todo ello tenía que ser y tiene que ser con una característica que lo defina, con una actitud sincera. Yo tengo que reconciliarme con Dios, pero tengo que hacerlo desde dentro, llorando, riendo si hace falta, pero no tengo que disimular. Tengo que realmente reconocer que yo necesito reconciliarme con Dios y volver a Él. Y hacerlo de una manera honesta, sin trampas, sin subterfugios. Realmente llegar al Señor y decirle, aquí estoy, sin nada en las manos, para que me perdones y me ayudes a volver a empezar, como Dios hizo con ese pueblo. Nos dice el versículo 2, entonces se levantaron Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos, y explica paso a paso todos aquellos que Dios le había llamado para que cada uno cumpliera su objetivo, la parte de lo que Dios le tenía preparado, unidos como un solo hombre, y levantar el altar. Uno puede pensar, ¿para qué entretenerse en levantar el altar? Vamos a levantar el templo y vamos a lo práctico. No, Dios tenía muy claro qué era lo que tenían que hacer y por qué. Había que levantar el altar, porque el altar representaba la presencia de Dios. Recordemos que ellos, cuando tenían que arrepentirse, se acercaban al altar que estaba fuera del templo, y allí presentaban un sacrificio de sangre, no necesario ya para nosotros, porque la sangre vertida, esa ya vale para todos, que es la de Cristo. Pero ellos no había llegado todavía, y tenían que presentar sacrificios de arrepentimiento en este altar. Por eso Dios quería que levantaran el altar. Ese tenía que ser el primer paso, porque allí simbolizaba y se acercaba a la presencia de Dios realmente, y ellos tenían que dar ese paso, levantar el altar. Era el lugar del sacrificio, era el lugar del arrepentimiento, era el lugar del perdón y de la adoración. ¿Y cuánto necesitamos ese perdón, verdad?, cuando nos hemos alejado. Quizá nadie se da cuenta, quizá los demás me ven, te ven, normal, ¿no? Pero tú sabes que dentro de ti hay algo que hay que cambiar, que hay que reconciliarte de verdad y a fondo y profundamente. Tenían temor, y siempre tenemos temor. Cuando volvemos tenemos temor. Tenemos temor porque no sabemos si seremos fuertes, si sabremos combatir contra las influencias que quieren quizá que no volvamos, porque no pensamos en ello, pero cuando nos hemos alejado, cuando hemos sido rebeldes, hay una fuerza que también nos ayuda a que sigamos en nuestra actitud. No lo pensamos, ¿no? Pensamos que nos hemos alejado, quizá nos hemos equivocado, cometido algún pecado, y creemos que no es culpa nuestra, que es culpa nuestra. No le podemos dar la culpa al demonio, ¿no? Es muy fácil darle la culpa no, es porque él me ha tentado, es porque no. Él está interesado en que tú te apartes del Señor y que no regreses. Y evidentemente en Jerusalén había muchos intereses para que ellos no regresaran en el amplio sentido del término, para que no restablecieran el culto al Dios poderoso. Había mucho interés en que no fuera así, porque sabían que en la medida que lo hicieran, volverían a ser el pueblo elegido, volverían a ser el pueblo escogido por el Dios Padre para darles una tierra prometida. Había muchos intereses en que no reconstruyeran, en que no fueran restaurados, en que no volvieran.
Quiero leerles un versículo de la carta de Pablo a los de Efesios 2:13, que dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De alguna manera también este mismo espíritu reinaba y se movía en Jerusalén en esos momentos. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estaban a bastantes kilómetros, 1000 y pico, alguien comentaba, había calculado que estaban cautivos. Regresaron y había sido hecho, y nosotros hemos regresado por la sangre de Cristo. Pero ellos tenían que regresar restableciendo el culto y levantando ese altar que estaba destruido. Había mucho temor y había que reconstruirlo, pero además había que reconstruirlo sobre la base. No había que hacer otro altar en otro lugar. Y colocaron el altar sobre su base, dice el 3. Eso es determinante. Eso nos muestra la visión que tenía Dios. Había que hacerlo todo bien, y todo bien desde el principio. Reconstruiréis el altar, pero no de cualquier manera ni en cualquier lugar, no. Lo reconstruiréis sobre la base en la que estaba el altar original. Y tenemos que reconstruir sobre la base. No podemos reconstruir sobre otras bases. No podemos inventar nada. Hay que reconstruir, hay que seguir con lo que Dios ha mostrado y su Hijo Jesucristo. Hay que seguir la palabra, lo que nos muestra cada uno de los pasos que hay que dar. Y hoy nosotros podemos volver a nuestra base espiritual. Ese pueblo que volvía a Jerusalén tenía que empezar por reconstruir el altar para reanudar la relación con Dios Padre. Nosotros también tenemos un altar eterno, no físico, un altar espiritual que siempre está bien dispuesto a que regresemos y le ofrezcamos también sacrificios de arrepentimiento y de alabanza y de adoración. Hoy podemos volver a nuestra base espiritual, que es Cristo. Y podemos hacerlo por muy lejos que estemos. Podemos hacerlo por mucho que nos hayamos alejado. Él sigue allí siempre cerca de nosotros. Porque Él está en tu corazón y en mi corazón si le queremos. Podemos estar muy lejos, apartados de Él espiritualmente, pero no importa. Él regresará. Su presencia regresará a nuestra vida. El primer templo fue construido con lo mejor. ¿Recuerdan? Cuando Salomón aprovisionó, dicen que era de los reyes más ricos, fue de los reyes más ricos que hubo, y él tenía medios para construir un templo que fue algo grandioso, que reyes de todo el mundo conocido venían para ver la magnificencia de aquel lugar y del trono de Salomón. El primer templo fue construido con lo mejor. ¡Qué contraste! Y en medio de escombros. Y muchas veces nosotros pensamos que no somos dignos, y no lo somos, de acercarnos a Dios y reconstruir nuestra vida. Pero Dios, en esta ocasión, también les dio una lección. De medio de los escombros se puede reconstruir algo grande para la gloria de Dios. Y ese pueblo tenía que volver a una ciudad destruida, montones de escombros, para reconstruir su relación con Él. Yo creo que de alguna manera también Dios nos muestra que no importa lo rotos que estemos, cuánto escombro hay alrededor de mi vida, cuando yo decido volver al altar a pedir perdón y a ofrecerle mi sacrificio de alabanza, de adoración y entregar mi vida, se reconstruye todo de nuevo. Y para Dios es importante. Dios no nos desecha, porque si Dios nos desechara cuando nos caemos, cuando nos rompemos, la mitad o muchos de nosotros ya no estaríamos y ni tendríamos ninguna esperanza, ¿verdad? Pero Dios nos vuelve a coger, nos vuelve a colocar, lo vuelve a armar todo, como aquel que arma un puzzle, vuelve a poner las piezas en su lugar y seguimos sirviendo para el Señor, seguimos siendo importantes para el Señor. Dios no nos desecha cuando estamos rotos, nos espera, nos recibe, nos anhela, como el padre de la parábola del hijo pródigo, ¿recuerdan? Realmente el hijo regresó, se dio cuenta de su error, de su estupidez, de su pecado,
y el Padre salía a esperarle. Y Jesucristo siempre sale a esperarnos. El Padre estaba en el camino esperando que algún día su Hijo regresara. Y así está Dios en nuestro Señor Jesucristo, esperando que regresemos cuando nos hayamos alejado. Y Él siempre tiene los brazos abiertos. Y no importa cómo regresemos, nos va a acoger. Esa es la esperanza que tenemos cierta. Él nos va a aceptar como sea y nos ayudará a reconstruirnos. Decía también restaurar con el diseño de Dios. No con un diseño nuevo, no con un diseño inventado, no, el diseño perfecto de Dios. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos, y aquí empiezan estos versículos a describir todo lo que tenían que hacer para restablecer el culto a Jehová. Les da indicaciones precisas. No les dice, bueno, haced un resumen de todo lo que hacíais antes para que fuera más, yo qué sé, más liviano, para que no, bueno, vamos a cambiar un poquito el orden, para que no, o sea, no, tenían que realizarlo todo paso a paso como estaba establecido. Les estaba mostrando, yo os quiero, yo os recibo otra vez, pero tenéis que en obediencia restablecer el culto según estaba. Porque lo que ha hecho Dios es perfecto y es santo y tenía que repetirse. No improvisan, no inventan nada, se atienden en obediencia a lo que decían los sacerdotes. Dios dio un diseño perfecto y además eso también nos enseña que tenían que despojarse de todas las influencias que quizá traían de donde habían estado casi 70 años, que son 3 generaciones. Vemos que de los que regresaron eran ya ancianos, probablemente salieron siendo niños cuando fueron cautivos y regresaban ya con hijos y nietos, muchos de ellos. Habían pasado 3 generaciones. Imagínense las influencias, las costumbres de una cultura idólatra y totalmente distinta. Cierto es que había un rescoldo espiritual y de querer regresar, pero aún así había influencia. Y Dios quería que empezaran de nuevo, que se atendieran a lo que se estaba establecido, para que empezaran de nuevo otra vez a construir esa relación con Dios. Y así hace el Señor. Podemos alejarnos, regresar, y Él nos acoge, pero nos acoge para que seamos obedientes y cumplamos la voluntad de Dios, no para que lo hagamos de cualquier manera o a nuestra manera. La restauración no se basa en emociones. No se basa en, oh Señor, qué arrepentido que estoy. Bueno, sí, está bien que nos arrepintamos y debemos, y que sintamos dolor por lo que haya sucedido. No importa, cada uno sabe y hay millones de circunstancias. Pero no se trata de emociones ni de sentimientos. Se trata de una convicción de que yo tengo que cambiar lo que tengo que cambiar y tengo que restaurar lo que tengo que restaurar. Y me tengo que ceñir al plan de Dios. No puedo inventarme un plan ni unas maneras. Y además de todo lo que tenían que hacer, el holocausto continuo, no acaba aquí las indicaciones, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes, todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Había que repetirlo todo paso a paso, para que esta vez fuera firme, para que no hubiera interferencias y no se volvieran a despistar. Tenían que despojarse, que librarse de todo lo que se les había pegado, por usar una expresión. Y cuando salimos al mundo, de hecho, estamos en el mundo, ¿verdad? Que yo sepa, no somos del mundo, no deberíamos ser del mundo, pero estamos en el mundo. Trabajamos, vivimos, nos interrelacionamos, vemos, oímos, nos tocan, vemos cómo va el mundo, cómo no va el mundo. En definitiva, estamos en el mundo. Y de alguna manera ese estar en el mundo ejerce alguna influencia en nuestras vidas. Ese pueblo que regresaba después de 70 años, evidentemente venía con capas de cosas que había que quitar, porque no les ayudaría en nada a lo que Dios se proponía para su bien. Dios no necesita nada de nosotros. Le place la adoración de sus hijos, pero no necesita nada de nosotros. Pero Él sabe que hasta que no estamos restaurados, reconciliados y cumplimos la voluntad del Padre y le alabamos, no funciona nuestra vida.
No se trata de emociones, sino obediencia y en seguir los planos del Maestro. No podemos inventarnos otras maneras ni otras formas. En Mateo 7 vemos las palabras de Jesucristo que tienen relación con este pasaje. Dice en el capítulo 7, el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es lo que le estaba pidiendo a Dios Padre. Ahora reedificar sobre la roca de la obediencia, de la humillación, del perdón, de la adoración. Edificar sobre lo que está establecido para que funcione, para que sea resistente y pueda aguantar cualquier embestida. Porque el enemigo sigue atacando. El enemigo siguió atacando a Israel. Siguió queriendo influenciarles, siguió, y conocemos los demás libros y conocemos también Nehemías, luchó permanentemente para que no consiguieran lo que Dios Padre había previsto que se hiciera, y Dios quería que construyeran algo sólido, algo firme, algo que sirviera, y solamente lo podemos hacer sobre la roca de Cristo o sobre la verdad del Dios Padre y sobre su voluntad. No hay otra manera de asegurarnos que permanezca aquello que hagamos. Paso a paso tenían que hacerlo, sujetos a Dios, porque esta vez querían restaurar algo sólido y duradero. ¿Queremos nosotros tener una relación sólida y duradera con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo? No solo porque nos convenga, que nos conviene evidentemente, y nos va la vida en ello, la vida espiritual, sino porque realmente a Dios le agrada y le place que construyamos sobre lo sólido. Les decía también que una de las cosas que nos enseña este pasaje es que hay que restaurar con visión de futuro. Yo no puedo mirarme al ombligo, mirarme a mí, yo tengo que acercarme al Señor, me tengo que restaurar si es necesario, me tengo que reconciliar. Solamente yo, no, tenemos que mirar hacia afuera. Tenemos que mirar a los míos, a mi iglesia, en el círculo que me muevo. Tenemos que ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Mi reconciliación, mi restauración implica también una visión de futuro, mirando en el más allá y a los demás allá, no solamente en un sentido del tiempo, sino de todo lo que me rodea. ¿Cómo influirá en los demás el que yo haya regresado a Dios, a Cristo, o me haya reconciliado en el caso de que haya pasado? ¿Cómo influirá en los demás? Mirando yo más allá de mi necesidad, de mi situación. No somos del centro del mundo y a veces nos creemos el centro del mundo, porque Dios nos ama y merecidamente, porque Dios por gracia nos ha perdonado, pensamos que somos lo más del más. No, somos un elemento, un hombre o una mujer débiles, con influencias, con errores, que por la misericordia de Dios nos recoge otra vez para que sigamos. Hay que mirar más allá. Y además dice el versículo 7, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, y un poco describe todo lo que hicieron. Ahora estaban dando pasos prácticos, estaban en pleno proceso de reconciliación, pero ya Dios les mostraba, les inspiraba a que miraran a después. Ya tenían que empezar a organizar el reconstruir el templo. Ese templo que aún estaba destruido, recordémoslo. Habían hecho el altar sobre la base, eso es lo que les pidió Dios, pero ahora tenían que empezar a reconstruir. Y para reconstruir hay que hacer provisión, ¿verdad? Nadie empieza una casa que no tenga dinero o los elementos. No puedes empezar una casa solamente con la voluntad de hacer la casa. Tienes que tener recursos. Y Dios les estaba llevando paso a paso a que dispusieran del dinero, y todos, nos dice la palabra, aportaron cada uno lo que pudieron. Incluso el rey que les liberó, que les había hecho cautivo, les dio bienes para que pudieran reconstruir aquello que anhelaban y lo que Dios les pedía que hicieran, reconstruir el templo que estaba destrozado. Aquí la devoción, esa adoración que nos muestra, simbolizándolo a través de un altar, se convertía en una acción. Yo puedo decirle a Dios que le amo mucho, que estoy muy arrepentido, que quiero cambiar, que me quiero reconciliar,
que quiero que me cambie, todo esto, sí, podemos y debemos hacerlo, si es necesario hacerlo, pero ahora era necesario empezar a trabajar, empezar a moverse, porque Dios me llama, hace conmigo lo que tiene que hacer, me ayuda, pero luego me dice, bueno, ¿y ahora qué? Ya estás bien, ya estás sanado, ya estás restaurado, ¿y ahora qué? ¿Tengo que ser un mueble de adorno? ¿Tengo que ser un elemento decorativo? No, si Dios hace eso conmigo es para que yo sea un instrumento en sus manos. No lo hace de balde, en el sentido de que Él quiere lo mejor para mi vida y para tu vida, por supuesto, pero quiere que seamos instrumentos en sus manos. Quiere que evangelicemos, quiere que seamos canales de ese amor de la manera que Dios nos muestre y nos ponga en nuestro corazón. Había llegado el momento de ponerse manos a la obra. Paso a paso vemos cómo regresan, se instalan, se acomodan en sus casas, empiezan a adorar, y ahora había llegado el momento de empezar a servir al Señor de una manera efectiva. Sin distinción de clases, nos dice que participaron todos. Jesuá también, uno de los sacerdotes, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel, sus hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. No contrataron albañiles y les dejaron hacer la obra. No, ellos fueron parte del proceso. Todos somos parte del proceso. Todos somos parte de la iglesia a la que somos parte, valga la redundancia, de la cual Jesucristo es la cabeza. No somos elementos de adorno y elementos decorativos que asistamos solamente los domingos o los miércoles, menos, pero bueno, somos parte de ese cuerpo, y eso nos implica y nos lleva a tener que servir a Dios de la manera que el Señor nos muestre. Todos por igual, sirviendo a Dios. No había un templo todavía no estaba el templo. Versículo 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, en ese momento empezaba a materializarse lo que Dios quería, que volviera a levantarse el templo, lugar de adoración, lugar al que debían venir todos los judíos una vez al año o dos, según las fiestas, según lo que estaba establecido, para que mantuvieran fresco la obediencia a Dios y que se mantuvieran firmes en los mandamientos. Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Era algo a celebrar, era algo grande. Volvían a erigir el templo que había sido la envidia de muchos durante muchos años. Y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Imagínense qué emoción, ¿verdad? Un lugar santo para ellos, que estaba destruido, que no había piedra sobre piedra, que habían perdido el respeto que se tenía al templo y a aquellos que estaban en el templo y a ese pueblo de Dios, a esa ciudad santa, todo destruido. Imagínense la emoción y la alegría. Era tal que lloraban, reían, nos dice, según la ordenanza de David, con címbalos, para que alabasen a Jehová. Quiero leerles unos versículos . Sí, es unos versículos en Primera de Crónicas que también nos hablan de eso, y entenderemos la alegría de este pueblo que ahora volvía a levantar el templo. Está en el capítulo 21 de Primera de Crónicas. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. No había templo todavía, aún seguían adorando al Señor en el tabernáculo del desierto, quiero aclarar. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, el altar sí que estaba y seguía el altar, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón, un lugar al que David no quiso ir porque no se sintió digno y por miedo no quiso ir. Sigue diciendo: pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Dios. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios,
y aquí el altar del holocausto para Israel. David se daba cuenta que necesitaba restablecer la adoración al Señor en un lugar permanente. El tiempo del tabernáculo ya había acabado, ahora era otra época. Dios tenía otros planes. Dios permitió que le levantasen un templo que hizo su hijo Salomón, porque Dios no le permitió que lo hiciera, pero su hijo sí pudo levantar el templo. Y de alguna manera ahora ese pueblo que había regresado después de su rebeldía y de su cautiverio regresaba y tenía el gozo y la alegría de levantar otra vez ese templo para poder adorar a Dios. Quizá nuestra vida no está totalmente restaurada cuando creemos que hay que restaurarla y reconciliarnos con Dios, pero si nos sujetamos a su voluntad, si reconocemos aquello que haya que cambiar y damos un acto de fe de que Dios tiene poder para cambiarlo, Dios lo hará, sin dudarlo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando mostramos fe, cuando mostramos arrepentimiento sincero y mostramos que queremos obedecer a nuestro Dios poderoso, Dios tiene misericordia de nosotros y Dios cambia lo que haya podido pasar en nuestra vida y nos transforma y nos ayuda a empezar de nuevo. Este proceso requiere honestidad y sinceridad. Esos son los elementos, fe, desde luego, pero ser honesto y ser sincero. Al Señor no le engañaremos ni le explicaremos ninguna, no sé en qué país dicen milonga, ¿verdad? Aquí historieta, es lo mismo. No, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, pero si realmente queremos cambiar las cosas, queremos que Dios nos restaure, eso lleva un proceso. Y esto empieza siempre en el altar. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y de alguna manera nosotros también, cuando vemos que la restauración Dios la hace posible, tenemos que estar agradecidos, llorando, gimiendo, pero de alegría, de contentimiento y de agradecimiento. Tenemos que reconocer nuestras heridas, no podemos disimular, y nuestro dolor, cuando nos damos cuenta de que nos hemos alejado, nos hemos equivocado, sin máscaras. No hace falta que nos pongamos una máscara, confundiremos a los demás, pero a Dios no le confundiremos. Y tenemos que manifestar ese dolor, esa alegría, ese lloro, para que el Señor realmente nos restaure. Y el Señor se apiada. Cuando ve un corazón arrepentido, sinceramente arrepentido, el Señor nos acoge, porque nos conoce. En Jesucristo tenemos el templo eterno, donde siempre toda restauración se encuentra plenamente. Tenemos esta esperanza cierta en de que todo aquello que haya pasado, si nos acercamos a ese templo, y en Juan Jesucristo lo dijo en el capítulo 2, respondió Jesús y les dijo, cuando sabemos los acontecimientos en los que Jesucristo empezaban a atacarle, empezaba la persecución, por decirlo de alguna manera. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los mismos judíos dijeron, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él no entendía nada. Nosotros sí, porque hoy se nos ha desvelado el velo. Hoy sabemos a qué se refiere. Hoy sabemos que Jesucristo, los que le escuchaban en aquel tiempo, no sabían a lo que se refería. Se refería a que ya no había necesidad de templo, ya no hace falta templo físico. El templo es Jesucristo. Y además también se refería a que aunque le mataran, aunque muriera, Él resucitaría al 3er día, para darles también la confianza y la esperanza de que la muerte espiritual, no hay muerte espiritual, cambiamos, nos vamos con Dios, nos lleva a la vida eterna junto a Él o a otro lugar. Pero Jesucristo quería mostrarles que había acabado el antiguo pacto
y que empezaría un nuevo pacto. Ya estaba empezando ese nuevo pacto en el que no hacía falta templo físico, sino el templo de Jesucristo, estar con Él y tenerle en nuestro corazón. Quiero acabar con ese pensamiento, ¿no? Tenemos que proclamarlo. Pensaba, lo que me han enseñado, lo que he aprendido con la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, lo tengo que proclamar. Si no, ¿de qué sirve? Otros tienen que saberlo también. A mí me lo han proclamado. Cuando me convertí fue porque otros me proclamaron esa palabra. Me lo mostraron también, con amor, con afecto, con ejemplo, pero proclamaron esta palabra. Tenemos que proclamarla, porque si no la proclamamos nosotros, ¿quién lo hará? Bueno, Dios dijo que incluso las piedras hablarían, pero no permitamos que hablan las piedras, hagámoslo nosotros. Y ese pueblo que volvió con un propósito, ahora se reúne con reverencia. Ahora podría volver a cumplir el diseño que Dios Padre había mandado. Levantaron un altar sobre la base que había estado el anterior altar para poder adorarle, abiertamente, con un corazón sincero, pidiéndole perdón y brindándole la adoración que merece Dios. El Señor nos llama a restaurar, sí hay que restaurar, y que empecemos por lo esencial, por lo importante. No queramos ir a lo secundario, a lo externo, a lo aparente, no, vamos a lo esencial, a lo que realmente hay que cambiar. No empecemos por el exterior, empecemos por el interior, por la base. Restaurar también, pensaba, no es mirar al pasado. A veces caemos en ese error de mirar atrás, para lo bueno y para lo malo también. No miremos al pasado. Dios lo ha olvidado y Él no olvida nada. ¿Para qué vamos a recordarlo nosotros? No miremos el pasado. Es avanzar hacia el diseño divino, hacia lo que Dios ha hecho y hará en nuestra vida si le dejamos. Y refugiémonos y adoremos en el templo eterno que es Jesucristo, y Él nunca nos defraudará y siempre estará abierto y dispuesto. Jesucristo nos dice siempre: podéis volver, yo estoy aquí esperándoos, y queriendo restaurar vuestra vida, y demos la adoración a Dios, al único Dios. Señor les bendiga.